Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado, que Dios nos bendiga a cada uno de los que estamos aquí presentes. Y vamos a la sexta parte. Voy a poner un 6 por acá chiquitito. A la sexta parte del tema El Rey del Norte y el Rey del. En el tema pasado nos quedamos en Daniel 11:31. Sí, ya. ¿Y qué analizamos? En esos versículos estábamos hablando de. Muy bien. Bueno, específicamente estábamos hablando de proceso, ¿no? De lo que es Roma de los Césares, perdón. De lo que es Roma de los Césares a Roma papal. En pocas palabras, así. Ya para simplificar las 4 horas que casi hablamos ese día. Ya, básicamente eso es lo que hemos estado aquí hablando. ¿Ya? Entonces, un momento. Sí, también vimos los 360 años que duró el Imperio Romano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Básicamente, vimos también algo que lo dejamos, creo que fue para esta vez, ¿no? Estas tres facetas del Imperio Romano, de Roma. ¿Ya? La primera fue cuando fue Roma de los Césares. La segunda, Roma del Cuerno Pequeño. Y la tercera, el Roma del Nuevo Orden Mundial, podríamos decirlo así tranquilamente. ¿Ya? También vimos eso. Sí, eso básicamente. Qué interesante que sean tres fases. Y si ya no tiene. Me he quedado sin marcador azul. Voy por allá. Ya, entonces son 3 fases, ¿verdad? 3 fases. ¿A qué nos recuerda las 3 fases? Bueno, y también vimos en la Biblia cómo Babilonia a la final queda dividido en 3 partes, ¿ya? Por un lado. Vimos también cómo Jezabel, cuando cayó de esta torre, solamente quedaron 3 partes del cuerpo de ella. Y si no mal recuerdo, creo que la estatua de Baal también terminaba dividida en 3 partes, más o menos así. Entonces, por un lado también tenemos esto debajo de la vela, creo que está. Mira, ahí está una fundita, esa creo que es. Ya, entonces vemos también esto de la. Si vale el azul, déjame ver. Ah, no, sí vale. Ya, listo, muchas gracias. Ya, sí ya pasó a la historia. Ya, entonces vemos también esta cuestión de la Trinidad satánica. ¿Ya? 3 fases, la Trinidad satánica. No nos olvidemos que existe por usar una mala palabra, la Trinidad bíblica, que realmente la palabra correcta sería la deidad bíblica, que voy a aclarar, es un Dios de 3 personas, ya 3 personas individuales, 3 personas independientes, 3 personas con mentes separadas, pero que básicamente comparten todo, ¿ya? Es así de simple, es como el matrimonio, ¿no? Serán una sola carne, en el sentido de que tienen todo en común, pero son 2 cuerpos distintos, ¿ya? Entonces está esta Trinidad satánica. ¿Cuál es la Trinidad satánica? El dragón. La bestia y el falso profeta. Muy bien, perfectamente. Y el dragón, Satanás, la bestia, el papado y el falso profeta, los Estados Unidos. Ya vamos a llegar a Apocalipsis 3 y vamos a ampliar todo eso, ¿ya? Entonces, 3. Ya al final esta Trinidad queda destruida. Desaparece la Trinidad satánica. Entonces se deshace este poder, por así decirlo. Ya, eso es la fase final. ¿Ahorita el mundo se está unificando? Sí. Claro que sí, claro que sí. Hay algo que está pasando en Estados Unidos. Yo voy a hacer mañana un video de esto en la finca. Bueno, ya sabemos todo lo que está pasando en Medio Oriente, ¿verdad? Hemos hablado de eso al cansancio. Hemos analizado casi todo lo que está pasando ahí. Pero ¿qué está pasando ahorita en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Apoyando a la guerra. No. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Hay una persecución para los migrantes. Muy bien.
¿Esta persecución será solo para ellos? ¿O para qué se están preparando? Todo esto es una preparación para esto. ¿Ya? Para esto. Para una persecución más adelante cristiana. Entonces, esto es muy fácil. Esto es muy fácil. Esto es como cuando llega un nuevo presidente al poder, ¿verdad? Dicen, vamos a sacar a todos estos diputados pipones que están aquí comiendo y vamos a traer nueva gente porque estos son los mismos de siempre. ¿Y qué dice el pueblo? Ah, sí, ¿se acuerdan que eso fue lo que hizo Correa? Sacó a toditos los asambleístas de esa época. Sacó a toditos. Y trajo a su gente, ¿no? ¿Verdad? Ya. Entonces, acá es lo mismo. El foco ahorita es los migrantes. Ah, que los migrantes, como es América Grande, no habla, los migrantes, no, pero todo, y estas cárceles que se están haciendo, y todas estas leyes que se están poniendo, y toda la cuestión es para algún momento volcarlas ¿a dónde? A los cristianos. Eso es algo que está sucediendo. Hay personas que dicen, lo que está pasando en Irán es una distracción. No es una distracción. Eso también es relevante a la profecía. Todo está pasando al mismo tiempo. Esa es la cuestión. Todo está pasando al mismo tiempo. Y todo se está preparando para esto. Y va a volver a repetirse la historia. ¿Quiénes fueron los que literalmente mataron a Cristo? Literalmente, los romanos. Simbólicamente, los sacerdotes fueron los que pidieron la muerte de él. Pero ¿quiénes fueron los que le ejecutaron? Fueron los soldados romanos, el poder romano. Entonces, desde ahí nosotros vemos una vez más un tipo y un antitipo. Para poder matar a Cristo se necesitó la unificación ¿de qué? De dos poderes terrenales, incluyendo a Satanás, serían tres. Ya, lo mismo va a ser en el tiempo del fin, dos poderes terrenales, el Vaticano por un lado y por otro lado los Estados Unidos. Son los que van a ejecutar físicamente este decreto de muerte y todo se está preparando. La gente no se está dando cuenta. Esto está pasando en Estados Unidos. Todo se está preparando. Entonces la historia se repite. ¿Ya? Vuelvo a insistir, aún no nos damos cuenta. Esto solamente los cristianos, de verdad. Los que estudiamos la profecía nos damos cuenta de esto. Del resto del mundo nadie está en nada. Nadie está en nada. La gente está por allá, por Irán, por la guerra, que no digo que no es importante. Es muy importante esa guerra. Pero solamente están en eso. Cuando también está sucediendo esto. ¿Ya? Pero eso ya será para otro tema. Vamos al versículo 32 para avanzar rápido en el tema. Es un tema de repaso. No hay mucho que acotar. Más que un pequeño repaso aún más sea. Daniel 11:32 dice la palabra del Señor. Amén. Y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. Amén. Miren, la Biblia de Jerusalén, una vez más traigo esta Biblia y quiero conseguirme la Biblia latina, pero ya que tenga por ahí un dinerito me de comprar otra que también tiene una muy buena traducción, la versión latina, aunque es una versión católica, me quedo con la traducción, no con la foto del Papa que viene en la Biblia. Ya, vamos a aclararlo, antes que alguien me diga, es que eso es una Biblia católica, pues la traducción es excelente, los católicos se quedaron con la mejor versión de la Biblia para mí. Versículo 32 decía, 32 era, ¿verdad? Sí. Ya, corromperá con halagos, ya, con halagos a los renegados de la alianza, pero la gente del pueblo que reconoce a su Dios se mantendrá firme y pasará a la acción. Miren qué lenguaje tan claro, me encanta esta Biblia. Ya, dice que va a tratar, miren, aquí hay unos cuantos sinónimos para la palabra como nos decía aquí, con lisonjas, que se puede traducir tranquilamente como halagos. Sinónimos de lisonjas sería adulación, alabanza, halagos, elogios, aplauso, etc. Entonces, ¿qué son lisonjas? Alguien que te está adulando, como decimos nosotros popularmente, te está calentando la oreja, ¿verdad? Esto entra mucho en el tema de la seducción mundana, ¿ya? ¿Qué pasa cuando un hombre quiere seducir a una mujer? Le comienza a calentar la oreja, se dice popularmente, ¿verdad? Y esta semana hablaba con una amiga X y esta me decía, dice, a mí me han prometido que se van a casar conmigo, que nos vamos a comprar una casa, que vamos a trabajar juntos, que no me han prometido, me decía ella, ¿ya? ¿Qué son todas esas? Son lisonjas, son halagos, ¿ya? Son adulaciones, que tiene todo eso de real, 0%, ¿ya? Básicamente así. Ya, entonces entre halagos, elogios, adulaciones y todo también puede entrar algo de amén.
De mentira, obviamente, ¿verdad? Y viene el chico y le dice, tú eres la mujer más hermosa del mundo. Mentira, esa fue la Miss Universo. ¿Verdad que sí? Yeah. ¿Cuál es la mujer más bonita del mundo? Es Miss Universo. No, a ser sinceros, ¿verdad? Claro que para el hombre enamorado, la mujer que a él le gusta es la mujer más bonita del mundo, ¿ya? Pero yendo a la realidad, ¿quién es la mujer más bonita del mundo? La Miss Universo, ¿ya? Yendo a lo mundano, ¿no? Estamos hablando, ¿ya? Cada persona es hermosa y especial ante los ojos de Dios, lo sabemos, pero hablemos en el aspecto físico y para ampliar este ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la mujer más bonita del mundo? Pues es justamente la Miss Universo, ¿no? Entonces, pero viene el chico y le dice, no, tú eres la más bonita del mundo. Y Miss Universo no te llega ni a los talones. Y la chica es tan crédula que dice, ay, qué bestia, qué lindo que me habla. Y es verdad, ya. O sea, no es así. Ya, son adulaciones, son halagos, son elogios, son alabanzas, ¿ya? Que tienen cosas muy bonitas, pero no muy ciertas, ¿ya? Entonces, esa es la cuestión a veces en las adulaciones, ¿ya? De hecho, ese es uno de los pecados favoritos de Satanás. ¿A quién no le gusta que lo adulen? A todo el mundo le gusta que le digan cositas buenas, ¿sí o no? Que eres una gran persona, me caes bien, cocinas súper rico, me encanta cómo trabajas. ¿A quién no le gusta que le digan esas cosas? ¿O son cosas malas que se dicen? No, son cosas buenas. ¿Y es agradable o no es agradable? El problema es cuando tú ya te pasas, ¿no? Y solamente quieres escuchar aprobación y nunca quieres escuchar que te digan algo feo. No, pues tampoco así. Entonces, a todo el mundo le gusta que lo halaguen. A mí me gusta a todo el mundo le gusta que lo halaguen, ¿ya? Hay unos que somos más tímidos que otros, sí. Entonces, miren, ¿qué dice el lenguaje? Con halago seducirá. Ah, te está seduciendo. Ese es el propósito. ¿Sí se dan cuenta? Ya, ahí viene el problema. Acá que decía, en la Biblia de Jerusalén decía, corromperá con halagos. Corromperá, todavía es una palabra un poquito más fuerte, ¿ya? ¿Qué más dice aquí? Bueno, sinónimo de seducirá. Atraerá, cautivará, embobará, enamorará, fascinará, ilusionará, conquistará, persuadirá, hechizará, halagará. Oye, esas palabras ya no me gustaron a mí mucho, ¿verdad? Entonces, con halagos que te engatusa, podemos decir nosotros también. Una palabra un poquito más criolla, que quizás un poquito más entendible, ¿verdad? Entonces, vemos que todo esto es una cuestión básicamente de mentiras. Mentiras. Porque al fin y al cabo el propósito de tanta adulación es ¿qué cosa? Es seducir a la persona y hacerla caer. Ya te tengo en mis manos, ahora sí eres mía o mía, ¿verdad? Básicamente es el lenguaje. Bueno, la estrategia que utilizó Roma papal para seducir a los violadores del pacto con el fin de unirse a su gran sistema apóstata fueron las lisonjas, fueron los halagos. Pero ¿quiénes son estos violadores del pacto? ¿Quiénes son los violadores del pacto? Un ratito. Ya, muy bien. Les voy a leer la historia. La historia la conocemos perfectamente. Dice, el papado del Vaticano, como nuevo rey del norte tras la transición de Roma pagana imperial, utilizó casi siempre una política lisonjera para estar de acuerdo con los reyes de la tierra, sus gobernantes y su política. A ver, el papado siempre trata de estar en la misma línea que la política de este mundo. ¿El papado cree en la evolución, sí o no? Sí, el que manda. El papado cree en la evolución. De hecho, ellos dicen de que la evolución con la creación son compatibles. Ellos dicen, y cuando digo ellos dicen es porque ellos dicen, no es porque sea así. Ellos dicen de que la creación pudo tranquilamente ser en largos periodos de tiempo. O sea que cada día pudo haber durado 1000 años o 1.000.000 de años. Según ellos. Vuelvo a insistir, ¿eso es bíblico? ¿Dios puede crear en un instante? De hecho, Dios se tardó haciendo este planeta. Porque 6 días, y más el séptimo, para mí que le dedicó demasiado tiempo, sinceramente. Ya, porque Dios con un chasquido así, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, como también lo dice la Biblia, Él puede transformar o crear de la nada. ¿Por qué Dios se tomó el tiempo? Esto es muy fácil, por amor. Es como, por ejemplo, nosotros podemos coger
cualquier, podemos coger una mesa, por ejemplo, una mesa o una silla, ¿ya? Ustedes ven estas sillitas que tenemos aquí, aunque no salen en cámara, son sillas bien sencillas, ¿verdad? Son muy sencillas las sillas que tenemos ahí de la mesa del comer, muy sencillas. Pero alguna vez hemos entrado tal vez en algún lugar histórico o en alguna cuestión de donde había algo de lujo y las sillas que tenían ahí no se parecen nada a las que tenemos nosotros. Son trabajos totalmente artesanales, trabajos a mano. Entonces una silla que por ahí te puede estar valiendo normalmente unos $20, una silla así, con esta labor te puede estar valiendo unos $200. Y que ese es el precio justo. ¿Por qué? ¿Por qué vale tanto? Por los acabados, por el tiempo que se tomó para terminar en hacer eso. Entonces, si Dios se tardó en hacer este mundo, porque para mí se tardó, ¿ya? Porque Dios es un Dios que solamente diciéndolo se podía hacer todo en un instante. Dios es Dios, Dios no tiene límites, ¿ya? ¿Por qué se tardó tanto? Porque Dios le dedicó a la creación de este mundo tiempo, por justamente fue una cuestión de amor. ¿Cómo Dios creó al hombre? Lo formó con sus propias manos. Imagínense. ¿En qué otra parte de la Biblia se habla que Dios usa sus manos? Los 10 mandamientos. ¿Qué más? Cuando escribe, cuando estaban a punto de perder a la mujer adúltera. ¿Qué más? Y la caída de Babi. Mene, mene, tekel, parsi. Rara vez Dios se ensucia las manos por nosotros. Y cada vez que lo hizo fue por nosotros, básicamente. ¿Ya? Entonces, eso. Ya. Entonces, miren. Y yo siempre me salgo un poco del tema. Entonces el papado se alinea, ¿qué cosa? Con los poderes de este mundo. De esta manera sedujo y corrompió con lisonjas, con halagos a sus nuevos partidarios, con riquezas, honores y puestos, ofreciendo muchas veces popularidad, conveniencias, ventajas terrenales y aplausos del mundo. Pero el pueblo de Dios no aceptó estas ofertas espurias, ni se corrompió con estas ventajas temporales y superficiales. Ahora, el papado, para lograr sus objetivos, ¿qué no hizo? Hablemos, por ejemplo, de las cruzadas, de los templarios y de los que hacían guerra, y hasta el día de hoy de los que hacen guerra. Para ellos les promete, ¿qué cosa? La vida eterna. Es la vida eterna. Yo una vez yo vi en la película de, ¿cómo se llamaba? El infierno de Dante. Ya, en esta película. Infierno de Dante. Sí, es un caballero templario que va al infierno a salvar a su amada, algo así es. Ya. La película la vi en dibujos animados, no sé si la historia es real. Pero hay una parte que me llamó mucho la atención de la película, en la cual este caballero templario se encuentra con sus compañeros de batalla en el infierno. Y sus compañeros de batalla dicen, nos mintieron. Ya, no nos vendieron la salvación, porque ellos están en el infierno, ¿no? Entre comillas, según esta idea católica, ¿ya? Ellos también estaban en el infierno. Y es verdad, y cuando uno va a la historia, realmente el papado prometía la vida eterna, prometía la salvación a cambio de que peleen por sus guerras. Y eso se ha visto a lo largo de la historia. Entonces son mentiras. De igual manera, a los reyes que se acoplaban, por ejemplo, hablemos con las indulgencias, ¿no recibían su parte los príncipes, los reyes, los duques de esas regiones? Claro que recibían su porcentaje. Ya, o no se recibían ciertos favores, a veces también estos papas por poner ciertos títulos. Claro que sí. Es como, por ejemplo, eso se ve en la película del Padrino 3, al cual al padrino, que es un super mafioso, ¿no? Le da un título honorífico del papado, no me acuerdo cómo se llamaba. Y ese título, para poderle darle a esa insignia, ese reconocimiento, le costó $1 millón. Y el papado hace eso, ¿ya? E incluso ellos, para, vamos a decirlo así, darle la Copa del Mundo a un equipo o darle un Oscar a un actor que ya se ha visto, obviamente les piden favores y cosas así. Eso es una cuestión de conveniencia. Entonces, así, en pocas palabras, ¿ya? La estrategia del diablo fue muchas veces la misma: someter mediante las lisonjas y la seducción. Y ahí podemos acordarnos de un pasaje bíblico muy famoso, de una historia muy famosa que está en Lucas 4, 5 al 7, dice la palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte. ¿A quién? Todos conocen la historia. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Quién está con quién aquí? Satanás con Jesús.
Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adores, todos serán tuyos. Hoy en la actualidad, eso ya es de conocimiento público. Los grandes artistas, para alcanzar la fama, hacen pacto ¿con quién? Literalmente. Artistas, actores, jugadores de fútbol y millonarios, cualquiera de ellos hace un pacto con él. Literalmente hablando, no estamos exagerando. Literalmente hablando. Hacen... Perdón, ahora es el show donde parece que hicieran concursos, sí. como Gracias por hacerme acuerdo. Estos conciertos, ¿no? De la música moderna son literalmente, sin exagerar, satánicos. Ustedes pueden poner el último concierto de Lady Gaga. Es terrorífico. O sea, ahí se ven sacrificios. O sea, es horrible. Ya, y yo no me cabe la más mínima duda que mientras en el escenario están haciendo un ritual, debajo del escenario pueden estar sacrificando personas. No se me haría nada raro. En fin, ya, entonces, ¿qué hace Satanás? Te promete. ¿Y Satanás tenía la potestad de darle todo eso a Jesús? Claro que sí. ¿Quién era el rey de este mundo? ¿Quién era el príncipe de este mundo? Lo dijo Jesús. Es Satanás. Pero Jesús vino y la arrebató. Eso en la resurrección, ¿ya? Porque Él venció la muerte, venció el pecado, podríamos decirlo así. Entonces le quitó la potestad de este mundo. ¿A quién le pertenece ahora este mundo? A Cristo. A Cristo, a Jesús. Dicen que cuando ya nos vayamos al cielo, dice que Jesús le va a devolver la potestad a Adán. Porque Adán era el rey de este mundo, el príncipe de este mundo. ¿Quién era? Era Adán. ¿Por qué Satanás se hizo el príncipe de este mundo? Porque Adán perdió ante Satanás. Es así, esto en todo se ve así siempre, ¿no? Cualquier deporte o cualquier disciplina, justamente siempre hay un campeón. Y hasta que viene otro y ulunle. El campeón más grande que ustedes se pueden imaginar tiene su fecha límite. Tarde o temprano, o pierde el título o entrega. En el deporte es así, por ejemplo, en el mundo del box, tú tienes el cinturón, ¿no? El cinturón de campeón. Y tienes que defenderlo. Entonces, si viene alguien y te reta, tienes que responder al reto. Y si no respondes al reto, tienes que dar el título. Pero no lo puedes llevar siempre. Entonces, si tú ves que ya no estás en tus mejores momentos, renuncias, ahí acaba tu carrera y quedas como campeón. Pero aún así el título va para alguien más. Pero ¿cómo te jubilaste por así? ¿Cómo terminaste? Como un campeón. No terminaste perdiendo tal vez, ¿ya? Sino como un campeón. Entonces acá es lo mismo. O sea, Jesús va a recuperar el poder de este mundo y se lo va a volver a dar ¿a quién? A Adán. Pero Adán, ¿qué creen que va a hacer? Se lo va a dar a Cristo. ¿Ya? Porque realmente él no es digno, por así decirlo. Realmente fue Cristo el que venció. ¿Ya? Ahí está la humildad de Adán. Eso se ve en el conflicto de los siglos en los capítulos finales. ¿Sí? Entonces, miren, Satanás, ¿qué hizo? En un instante le ofreció a Jesús todo. Y es lo mismo que hace hoy en la actualidad con los hombres. Pero ¿qué hacen la mayoría de los hombres? ¿Qué cosa? Caen. Yo creo que son muy pocos los que resisten a esta tentación. Y hay muchas leyendas, muchas historias en las cuales ciertos personajes X hicieron un pacto con el diablo a cambio de algo. Aquí, por ejemplo, en Ecuador, la famosa historia de Cantuña, ¿no? Que es una leyenda, ¿verdad? Mentira, no lo sabemos, ¿ya? En la cual este hombre vende el alma al diablo para poder terminar esa iglesia. Algo así es más o menos la leyenda. Ya, pero yendo a la realidad, eso es algo que no solamente queda en la leyenda, sino en hechos reales, básicamente. Y esto lo vemos cada día más y más. Ya, y no nos olvidemos también que con Satanás le ofrece a Dios todos los reinos de este mundo. Estemos hablando específicamente del Imperio Romano. Era cuando el Imperio Romano estaba en su cúspide, estaba en su mayor apogeo. Entonces no era poca cosa la que le estaba ofreciendo. Ya, pero era una doble trampa. ¿Por qué? Porque si Jesús le adoraba a Satanás, ¿él qué cosa? Le estaba dando ¿qué cosa? El reconocimiento de que él era superior a él. Ya, eso era ¿y cómo fue esa trampa que le hizo también Satanás a Jesús? Fue cuando estaba en su momento más débil. Jesús estaba ¿qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Ya iba 40 días y 40 noches sin comer. Y yo tengo
Menos de 24 horas sin comer y me siento débil. Yo me imagino 40 días y 40 noches sin comer. Pobrecito. Ya. Pero ¿qué le respondió Jesús? Mateo 4:10. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿De qué le sirve a un hombre si gana el mundo, si pierde su? ¿De qué le sirve? Entonces, esa es la respuesta que tenemos que dar nosotros cuando nos ven a este tipo de tentaciones. ¿Sí? Bueno. Y bueno, la venganza de Satanás también justamente por no haber podido vencer a Cristo, ¿no? Fue matándolo en la cruz, después destruyendo el templo de Jerusalén y a su vez pues persiguiendo a los cristianos, ¿ya? Ahora vamos con la segunda parte del versículo 32, dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En la Biblia de Jerusalén nos decía, déjenme ver, pero la gente del pueblo que reconoce a su Dios se mantendrá firme y pasará a la acción. ¿Ya? La estrategia que utilizó Roma papal contra aquellos que no pudo seducir con lisonjas fue la persecución abierta para eliminar al pueblo que conoce a su Dios, que para Roma papal eran los herejes insumisos. ¿Ya? Entonces, miren, a pesar de, como en otras palabras, como Satanás no te puede convencer a la buena, ¿qué hace? A la mala. Y eso fue lo que hizo con los cristianos. ¿Qué pasó cuando el Imperio Romano se hizo, entre comillas, cristiano, mejor dicho, católico? Muchos aceptaron la nueva religión, ¿sí o no? Claro que sí, muchísimos. Pero unos pocos que dijeron. ¿Y qué pasó con esos pocos? ¿Qué les hicieron a esos pocos? ¿Los respetaron? Los profanaron, podríamos decirlo, ¿no? Les hicieron arder. Hicieron horrores. ¿Ya? A eso vamos ahorita. Versículo 33, ¿qué dice? Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo por muchos días. Muy bien, ahí está. Y los sabios, déjenme ver qué dice la Biblia de Jerusalén. Los maestros del pueblo, me encanta esta traducción, es más clara. Los maestros del pueblo instruirán a muchos, pero durante un tiempo habrán de sufrir asesinatos, torturas, prisiones y saqueos. ¿Quiénes son los maestros? ¿Quiénes eran los maestros? Fácil, los guías espirituales de cada denominación religiosa que había en esa época. Básico, que de cada grupo de cristianos. ¿Ya? O también podríamos nosotros traducirlo como los que realmente entienden la palabra de Dios, los que tienen la verdad bíblica. Eso lo podemos ver ahí mismo en Daniel 12:3, ¿qué dice? Daniel 12:3. Dice: y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas a perpetua eternidad. Es casi el mismo lenguaje, ¿no? Los sabios del pueblo instruirán a muchos. Acá vuelta dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. Enseñan a muchos como las estrellas. Es el mismo lenguaje, ¿se dan cuenta? En medio de la tiranía papal de la Edad Media se encontraron los verdaderos creyentes instruyendo a muchos en la justicia. ¿Cómo se revela un verdadero cristiano? En la persecución. Hoy en la actualidad, gran parte del mundo, no sé qué porcentaje es cristiano, pero gran parte del mundo es cristiano. Todos son cristianos ahorita, ¿verdad? Toditos, el vecino de al lado, el de al frente, el de que vive acá atrás, todos son cristianos, ¿verdad? Recuerdo un médico también para el cual yo trabajaba, era cristiano, este señor, y él decía que todo le tiene que ir bien. Porque si todo le va bien, entonces es porque es cristiano y él se merece que le vaya bien. Entonces en su mente no estaba la idea de que si le va mal, sufre persecución o viene la angustia en el tiempo posterior. Ese señor no ha leído la Biblia. Está bien, entonces ahora el cristianismo creo que en muchos es eso, ¿no? Que todo le vaya bien, que todo esté en gloria, que son los hijos del rey, que tienen que ser tratados como príncipes, y entonces con lisonjas. Con lisonjas. ¿Si te das cuenta? Con lisonjas. Y tocaste un tema importante, ¿no? ¿Qué te dicen las grandes iglesias evangélicas
mal llamadas protestantes. El evangelio de la prosperidad. Esto ya no. Uy, esto no, esto es prohibido. No. Persecución, no, hermano. ¿Cómo, hermano? Dios nos quiere prósperos. Abraham era rico, hermano. Y Abraham daba el diezmo a Dios. Así que todos traigan su ofrenda a Dios para que prospere. Yo sería un buen predicador evangélico, pero... No, mentira. Ya, y es el evangelio de la prosperidad. Lisonjas, con lisonjas. ¿Quién quiere ser perseguido? Yo no quiero. Yo sinceramente no quiero que se acabe el mundo. Yo quisiera llegar a ser viejo, tener mis nietos y morir en paz en mi cama. ¿Quién no quisiera eso? Todos quieren eso, pero también quiero que se acabe este mundo, toda la maldad que sucede aquí. Porque claro, nosotros tenemos vidas relativamente perfectas a comparación de otras personas. Nosotros dormimos tranquilos sin el temor de que nos caiga un misil encima de la casa o que nos vengan y nos roben. No tenemos nosotros esos temores de que nos vengan y decimos aquí en el Ecuador nos vacunen, pero otra palabra, ¿cuál es la otra palabra para eso? Nos extorsionen, para personas que tal vez nos están escuchando de otro país y no entiendan. Entonces, imagínense, o sea, tenemos vidas perfectas, yo me atrevo a decirlo. Básicamente tenemos vidas perfectas. Entonces, pero miren, volvemos acá, versículo 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días que irán a espada. Entonces, miren, en la época, ¿no?, del cuerno pequeño, ¿qué sucedía? Se veían los verdaderos cristianos. ¿Cuál es el deber del cristiano? Es instruir a otros. ¿Sí o no? Claro que sí. Somos luz. ¿Qué hace un foco? ¿Dónde se ponen los focos? ¿En el techo o en el suelo? ¿Por qué se ponen arriba en el techo? Para que ilumine a todos y a todos. ¿Ustedes alguna vez han visto un foco en el suelo? No. ¿No? Por adornos, pero... Por adorno. Y es algo nomás que te dice, ay, qué bonito que se ve. Pero ¿qué utilidad tiene aparte de lucir bonito? A veces hasta incomoda en la vista cuando uno camina. Ajá, muy bien, ya. Nosotros somos luz, ¿ya? Y bueno, estos maestros del pueblo arriesgaban sus vidas por causa de la justicia y la verdad. Prefirieron ser perseguidos y morir antes que abandonar su fe, los cristianos de esa época, ¿ya? ¿Cómo reaccionó el papado? Justamente como dice el pasaje bíblico a estas personas, ¿no? Con espada, fueron asesinados y acuchillados mediante muchas máquinas de tortura. Fuego, fueron atormentados y cruelmente muertos en la hoguera. Cautividad, fueron apresados y puestos en la prisión y en los calabozos. Despojo, fueron desterrados y despojados de todos sus bienes. ¿Eso se va a repetir algún día? Claro que sí, claro que sí. Ahí se va a ver quiénes realmente son los verdaderos hijos de Dios. Mateo 24, 9, 21 y 22 dice la palabra de Dios. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por la causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Juan 16, 2 y 4 dice, os expulsarán de las sinagogas, de las iglesias. ¿Cuántos hemos sido expulsados de las iglesias? De nuestras iglesias. Ay, Dios mío. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso fue en la época del cuerno pequeño. Y hoy en la actualidad es lo mismo. Hoy en la actualidad es lo mismo. No se puede matar aún, pero los que son discriminados en las iglesias lo hacen por un celo divino. Un celo divino que no tiene un respaldo bíblico. No tiene un respaldo bíblico. Porque es muy diferente decir, Nelson, tú estás fallando en este punto, en este punto, en este punto, en este punto y en este punto. Y la Biblia dice esto, aquello, esto y lo otro. Y tú estás mal, así que te vamos a disciplinar por eso. Otra cosa es que a vos te digan, ¿sabes qué? Tú has hablado mal de la iglesia, hablaste mal de ese evento que hicimos. Que lo diga bíblicamente en qué ha afectado. Y yo lo digo por experiencia personal, porque así a mí me salieron una vez con una excusa de que cuando me quisieron borrar por primera vez. ¿Ya? Y la conversación es tan jocosa con el pastor, ¿no? Porque yo al principio él comienza a decirme, dice, tú hablas mal contra la iglesia, me dice. Le digo, sea puntual y textual, dígame, ¿qué he hablado mal? Entonces él justamente me cita
un evento que había pasado en una iglesia en Perú, en la cual en la iglesia metieron payasos, música, se hizo un circo ahí, la iglesia. Entonces yo le digo, bíblicamente le dije, con el manual de iglesia, el espíritu de profecía, las 28 creencias o la Biblia, lo que estaba pasando ahí, ¿estaba bien o estaba mal? Y él mismo me responde, estaba mal. Entonces le digo, ¿de qué me acusa? Entonces me dice, no, es que tú estás hablando contra la iglesia. Entonces se queda en eso, ¿no? Me estás afectando a mi corporación, ya, pero no estás afectando a la palabra de Dios, no estás afectando a los principios. ¿Cómo puede ser algo posible así? Era lo mismo que con Cristo, ¿no era lo mismo con Cristo? ¿De qué le acusaban a Cristo? Ah, él quiere destruir el templo. ¿Y qué importa el templo? ¿Verdad? Pero ¿de qué templo está hablando Cristo? Del templo de sus corazones, ¿verdad? ¿Ya? Él no hace caso a la tradición de los ancianos, no se lava las manos antes de comer. ¿Y eso qué importa? Si lo que ensucia no es lo que entra, sino lo que sale, en el sentido espiritual hablando, ¿verdad? O sea, bíblicamente, ¿qué le podían decir a Cristo? Nada. Solamente lo pudieron acusar contra sus tradiciones. ¿Y con qué ley lo condenaron a Cristo? Con la ley de César. Nadie puede hacerse rey sino solamente César. Qué increíble, ¿no? Para poder algún día hacer algo contra los cristianos se van a usar las leyes del mundo, no las leyes de Dios, porque con las leyes de Dios no hay nada. Nosotros robamos, no robamos, matamos, no matamos, pagamos nuestros impuestos, somos buenos ciudadanos, somos buenos, consumimos algo ilícito, algo ilegal, no. ¿De qué nos pueden acusar? De alguna ley que se inventó el mundo. De eso nos van a poder acusar en algún día, ¿verdad? Bueno, continuamos. Bueno, ya hemos hablado de los 1260 años, ¿verdad? No voy a entrar en tantos detalles. Voy a leer solamente lo que está en Daniel 7. Dice, hacía guerra contra los santos y los vencía, y a los santos del Altísimo quebrantará, y parte del ejército de la estrella se echó por tierra y los pisoteó, y destruirá al pueblo de los santos, provocando la dispersión del poder del pueblo de los santos. Daniel 7 y Daniel 12 también, ¿ya? Entonces, eso fue lo que hizo el papado, ¿no? En esos 1260 años que ya hemos estudiado a fondo, no vamos a volverlo a repetir, ¿ya? Miren, esto me pareció súper interesante. A nosotros nos llaman herejes, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa herejes? Ahorita vamos a eso. Voy a ponerlo aquí. Herejes. A veces nosotros usamos una palabra tantas veces, pero nunca somos curiosos y vamos al significado, ¿verdad? Herejes. La palabra herejes viene del griego airesis, y significa decisión. ¿Qué significa hereje? Decisión. Bonito el significado. Un libro especializado define a herejía así, es decir, decir por uno mismo que creer y practicar. O sea, hereje significa que tú decides en qué crees y en qué practicas. Decisión. Libre albedrío. Pero ¿qué dice el papado? ¿O qué dice en la actualidad el mundo mal llamado cristiano? Esto es lo que tú tienes que seguir. Y nosotros decimos, pero ese camino no me lleva a Cristo, ese camino me está llevando al infierno. Entonces tú dices, no, yo decido ir por acá. Acá arribita me voy yo. Ustedes si quieren irse al infierno, váyanse, ¿no? Ah, eres un hereje. ¿Por qué? Porque estás tomando tu propia decisión. Qué increíble. No sigas la línea marcada por ellos, sino que eres un hereje. Entonces yo soy un hereje, todos somos herejes. Yo me alegro también. Entonces imagínense, ¿no? Tomar tu propia decisión. Decidir por uno mismo qué creer y practicar. Entonces ahí la que le encajaba muy bien a Lutero, ¿no? Yo no puedo someterme a lo que ustedes dicen, yo me someto a lo que dice la palabra de Dios, me someto a lo que dice mi conciencia, decía Lutero, ¿verdad? ¿Y qué decían? Hereje. Sí. Pero una palabra que puede tener, ¿qué cosa? También una mala interpretación. Pero ha sido una palabra hermosa. ¿Ya? Ha sido una palabra hermosa, ¿no? Pero bueno, a veces uno cuando ignora no entiende algunas cosas. Otra palabra, perdón, que usan para insultar ahora es la palabra fundamentalista. Y la hacen como sinónimo de alguien ignorante. ¿No? De alguien que se encierra y se enfrenta Fundamentalista. con una idea
A ver, ¿qué es ser fundamentalistas? Fundamentalista es decir que 2 más 2 es 4. Claro, Eso es un fundamento. En un fundamento de la fe y no negociar con eso. Pero ahora el ecumenismo infiltrado en los seminarios, en los teólogos, en los nuevos pastores, pues ven como algo malo que una persona se mantenga firme. No, de hecho es todo lo contrario. El mundo está regido por fundamentalistas, porque hay leyes que respetar. Leyes de la física, de la gravedad, de la moral, de la ética, de la educación, que son fundamentos de la sociedad. Es como ¿cuál es el pilar principal de la sociedad? La familia. Y tú quitas la familia, destruyes la sociedad. Y eso está pasando ahorita. Entonces necesitamos ser fundamentalistas. Hay ciertas cosas en las cuales uno dice, oye, puede ser esto diferente. Hay ciertas cosas en el mundo, por ejemplo, en el mundo de la ciencia, ¿no? Que si la ciencia siempre está estudiando muchas cosas. Entonces, no hay solamente una creencia, decir esto es así. Es como, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bien práctico. Antes se creía de que la luz venía por ondas, ¿ya? Después se descubrió que la luz no viene por ondas, sino por partículas. Y está bien, avanza el conocimiento. Se demostró eso. Por ejemplo, antes, ¿qué se creía que era lo más chiquito que existía? Los átomos. Y de ahí se dieron cuenta que dentro del átomo hay algo más pequeño, los protones. Y dentro de los protones hay algo más pequeño. Entonces no te quedaste en el... Entonces, ¿qué decían? Bueno, nosotros vemos esto y hasta ahí llegamos, pero puede haber algo más. Oye, y no faltó un científico loco, ¿no? Loco, entre comillas, ¿no? Que dijo, oye, para mí que hay algo más pequeño. Y dijeron, no, hay que haber algo más pequeño. Tiene que haber algo más pequeño. Y este tipo se obstinó en la idea y lo demostró. Y después vino otro más todavía y así mismo. De igual manera, por ejemplo, al principio se creía solamente que existía el sistema solar. Después nos dimos cuenta que existíamos dentro de una galaxia. Y después nos dimos cuenta que fuera de la galaxia hay más galaxias. Y fuera de la galaxia ya no sabemos más, porque ya no nos llegan los telescopios un poquito más allá. Pero ¿será que hay algo más afuera de la galaxia? Hay científicos que dicen que sí. Que incluso que nuestro universo, dicen, yo no estoy científico ni nada, nuestro universo solamente es uno de una infinidad de universos. Dicen, pues ya a mí se me hace hasta muy grande eso, sinceramente, pero ¿quiénes somos para cuestionar el poder de Dios? Ya se imagínense, dentro de este universo hay más universos. Dios mío. ¿Será posible? Digo yo, a mí el universo ya se me hace infinitamente grande, pero creer que hay más afuera de eso, ya ahí sí, ya no sé. Ya hasta ahí me llega la cabecita a mí ya. Entonces, hay cuestiones que son fundamentalistas. Claro, ¿cuál es la fórmula del agua? H2O. Punto. Para hacer una conexión eléctrica se necesita un positivo y un Negativo. Pero ¿qué tal si mandamos 2 positivos? Y una vez hice ese chiste. No lo hagan. Casi se me quema todo el taller. No me di cuenta y conecté los 2 positivos. Entonces, pero yo puedo decir, no, es que este cable positivo, este negativo se identifica como positivo y el positivo como negativo. No. El cable es no binario, ¿no? No, hay fundamentos, punto, se acabó. Son verdades. Ahora, el relativismo es bueno saber de dónde vienen esas corrientes de pensamiento que quieren infiltrarse en la iglesia y contaminarla. Esto del relativismo proviene de la filosofía de los masones. ¿Ya? Ellos son relativistas y han tratado de traer todo eso para eliminar las verdades eternas de la vida. Pero verás, y los fundamentos. Ni siquiera ellos creen eso, porque ellos no son tontos. A nosotros nos hacen ver como tontos o nos quieren tontos. Ellos saben que existen leyes y existen fundamentos que tú no los puedes, pero tú te quedas con la verdad y a los otros tontos les tiras la mentira. Es como, por ejemplo, ¿cuál es la fórmula de pi? 3.14 dices. No, esa no es la verdadera fórmula de pi. ¿Sí sabías que nos vendieron la falsa? Esa no es la verdadera fórmula de pi. Ahí realmente, si tú llegas a algo más profundo, te das cuenta que la fórmula es un poquito diferente. Es así de simple. Nosotros, ¿en qué frecuencia escuchamos la música? Escuchamos la música en la frecuencia de 4.20, creo que es.
¿ya? Pero realmente la frecuencia de la música, por los mismos músicos, dicen que es 4.32. Que en ese punto, en esa frecuencia, debemos de escuchar la música y no nos hace daño. Pero si la escuchas en otra frecuencia, sí te daña. Pero a nosotros, ¿qué frecuencia nos pone la música? No en 4.32. Y de ahí hay otra frecuencia, que es la 5.32 o 5.38, no me acuerdo. Que esa es la frecuencia celestial, la frecuencia divina, todavía la llaman esa. ¿Ya? Y ahí por ahí ya hay ciertas cosas que dicen que se puede hacer en esas frecuencias. Pero a nosotros no nos venden eso, no nos dan eso. ¿Sí me entiendes? ¿Ya? Ellos saben la verdad, pero se guardan la verdad para ellos, solo para su provecho. Continuamos. Entonces nosotros somos herejes, ¿no? En pocas palabras. Amén por eso. En Daniel 7:25, para recalcar un poquito más, nos decía: y a los santos del Altísimo quebrantará, y serán entregados los santos del Altísimo en su mano del cuerno pequeño, es decir, rompa papal, hasta tiempos y medio tiempo. Que eso era, ¿cuánto tiempo es? 1260 años. ¿Cuándo empezaron? Ay. ¿Cuándo empezaron? En el 538. ¿Y terminaron? En 1798. Muy bien. Eso, no me hagas quedar mal. Ya. 1260 años en los cuales el papado hizo todo lo que quiso. Ya, ahí ya hemos hablado de todo eso, ¿sí? Ahora miren, vamos a hacer un paralelismo bien interesante. Esto está en Lucas 22:48. Dice: Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y bueno, sabemos que Judas, ¿cómo le traicionó a Jesús? Con un beso. Judas les dijo: verán, yo les voy a decir quién es Cristo. ¿Y cómo van a saber quién es Jesús? Yo le voy a dar un beso, le voy a saludar con un beso. Ustedes saben que a ese tienen que cogerlo preso, ¿ya? El beso de Judas. ¿No? ¿Se han escuchado eso, no? Y a veces esto se utiliza en las relaciones amorosas, ¿no? Me dio el beso de Judas, dice. Bueno, ahora miren. Bueno, todos conocemos de Judas, que fue uno de los seguidores de Cristo. Él el que administraba el dinero, era el tesorero básicamente del grupito de lo que estaba Cristo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero miren, en Juan 17:12, lee Juan 17:12, Steffi. Vamos a leer algo bien puntual ahí. Juan 17:12. Juan 17:12. Dice la palabra del Señor. Amén. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién es el hijo de perdición? ¿Quién fue el que se perdió? Judas. Están hablando de... A todos me dices, pero solo uno se me perdió. ¿Cuál fue el único que se le perdió a Cristo? Judas, nadie más. Porque el apóstol Pedro se descargó, pero lo volvió a traer al redil, ¿verdad? Ya. ¿Qué dicen 2 Tesalonicenses 2 y 3? Vamos allá. Segunda de Tesalonicenses 2 y 3. Dos y 3. Sí. Tesalonicenses 2 y 3 dice: que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado, el hijo de perdición? ¿Y quién es la apostasía? El papado. El papado, perfectamente. El papado. ¿Por qué la apostasía?
porque el papado, supuestamente una religión cristiana, dejó la verdad. ¿Ya? Y también se le llama el hijo de perdición. Ya tenemos a dos perdidos aquí, ¿no? A uno al Judas y el otro al papado. Son un paralelismo. ¿El papado ha traicionado a Cristo? ¿Como lo hizo Judas? Sí. El papado va a ser exterminado como fue exterminado Judas. Por él se va a auto infligir daño, vamos a decirlo así. Se va a hacer un autotentado. Claro que sí. El papado es muy rico, así como lo fue Judas, que administraba el dinero de los 12 apóstoles y de Jesús. Es lo mismo, ¿sí se dan cuenta? Y así como Judas entregó al Hijo de Dios, ¿será que el papado va a entregar también a los hijos de Dios? Sí, claro. Ahí está, perfecto, ¿verdad? Así de simple. Y bueno, también están los 3 años y medio que pasó Judas con Cristo y los 1260 años de persecución que hizo el papado a los hijos de Dios también está ahí, ¿verdad? Bueno, en fin. Bueno, ahí hablando un poquito también de la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa que le dio la herida mortal al papado. No nos olvidemos que cuál fue la tribu bárbara que le dio el poder al papado. Los francos, ¿ya? ¿Y qué nación fue la que le dio la herida mortal al papado? Francia, ¿ya? La Revolución Francesa, todos conocen la historia. Y bueno, vamos avanzando un poquito más. Vamos al versículo 34 para ir adelantando un poquito más el tema. Versículo 34. Ya nos queda poco. Dice la palabra de Dios. Y en su caer serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. En sus caídas, a ver, versículo, voy a leer en la Biblia de Jerusalén. Dice, mientras van cayendo recibirán poca ayuda y muchos se lo unirán con alevosía. Bueno, vamos a ver qué significa esto, ¿ya? Dice que los cristianos, a ver, recordemos el versículo 33. El versículo 33 nos decía: los maestros del pueblo instruirán a muchos, pero durante un tiempo habrán de sufrir asesinatos, torturas, prisiones y saqueos. Mientras van cayendo recibirán poca ayuda. O sea, mientras los cristianos están en esta terrible persecución, dicen que van a recibir un poquito de ayuda, ¿ya? ¿Cuál es esta ayuda que van a recibir? Primero que nada, Mateo 28:20 dice, Jesús dijo que estaría con los suyos todos los días hasta el fin del... ¿Dios siempre va a estar con nosotros? Sí. Siempre, Dios siempre va a estar con nosotros. Nosotros no entendemos los planes de Dios. Quédense con esto. Y esta semana hablaba con una señorita que está en los caminos de Dios. Y yo le decía, si tú hubieras tenido una vida mejor de la que te tocó, porque tiene una vida un poquito triste ella, nunca hubieras conocido, le dije a Dios. Y ella se quedó pensando y me dijo, sí es cierto, me dijo. Porque gracias a esas circunstancias difíciles, le digo, que tú has pasado, estás aquí, le digo, en los caminos de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué preferiríamos nosotros? ¿Tener una vida un poco triste en esta tierra y gozar por la eternidad? ¿O tal vez tener aquí todo en este mundo y perdernos? Obviamente que yo prefiero pasarlo un poquito mal, un pequeño periodo de tiempo. Porque ¿qué es esta vida a comparación de la eternidad? No es nada. No es nada. Pero no es nada. Es como si yo ahorita les cogiera, y disculpen el ejemplo que voy a utilizar, les diera un peñisco. ¿Va a doler? ¿Alguien se ha muerto por un peñisco? Ni siquiera queda una herida, ¿no? Ya, voy y les peñisco. ¡Ay, ay, ay! Ya, eso fue todo el sufrimiento que ustedes tienen que sufrir a comparación de la eternidad. No es nada, ¿sí se dan cuenta? Ya, por poner un ejemplo bastante singular. Bueno, entonces mira, ¿quiénes son los que van a ayudar a estos maestros, no? ¿Quiénes serán estos pocos? Apocalipsis 12, bueno, en Apocalipsis 12 ya vamos a estudiar esto, dice qué cosa. Bueno, la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por
Dios. Dice que iba a ser sustentada por 1260 días o 1260 años. Ya, y dice que el dragón arrojó, dice que a la mujer también se le dieron las 2 alas de la grande águila. ¿Ya? ¿Qué más también nos decía? Y dice que... y dice que el dragón dice que de su boca echó un río, pero dice que la tierra ayudó a la mujer. Ya, aquí ya hemos estudiado esto más a fondo, pero miren, hubieron 4 formas en las que los cristianos de esa época obtuvieron una gran ayuda. La primera es el descubrimiento de América en 1492, ¿ya? Donde los protestantes tuvieron un lugar donde huir. Y ahí es cuando ellos llegan a la tierra de Estados Unidos específicamente y forman un país protestante, es un país de libertad religiosa. Ahí fueron a refugiarse muchos, ahí ya no llegaba la persecución allá. El segundo también, los príncipes europeos. Muchos príncipes se unieron a la causa de los protestantes y se hicieron protestantes. Y eso también impidió la persecución en algunos puntos de Europa. La tercera ayuda que recibieron fue el Islam, que ya estudiamos todo eso en Apocalipsis 9. ¿Se acuerdan? Cómo el Islam ayudó mucho al cristianismo. ¿Ya? Y no solamente al cristianismo, sino a toda la sociedad, a todo el mundo. Que gracias a ellos se preservó mucho de la arte, la cultura, la ciencia, que se hubiera extinguido si no hubiera sido por ellos. ¿Ya? Y la cuarta ayuda fue que el tiempo de persecución fue acortado, ya que gracias al terremoto de Lisboa, que fue en 1755, se detuvo ahí la persecución, ya que tenía que acabar específicamente en 1798. O sea, más o menos fueron unos 40 añitos de que nos liberamos de esa persecución, ¿ya? Gracias al terremoto de Lisboa, eso ya lo estudiamos cuando estudiamos el sexto sello, ¿sí? Ahora, aquí también nos dice que así como iban a ser ayudados también estos cristianos, dice que muchos de ellos se van a juntar con lisonjas. ¿Quiénes son estos? Aquí hay 2 puntos, ¿ya? Hubieron muchas personas, ¿no?, que también se hicieron protestantes justamente para poder tener estos nuevos territorios que se pudieron conseguir en América. Yo también soy protestante, denme 1 hectárea. Ya, hoy lo mismo pasa en la actualidad con el mundo cristiano, por los beneficios de ser llamado cristiano. O sea, es como, por ejemplo, ¿no? Una vez me acuerdo que veníamos de una campaña evangelística, creo que era de Guayaquil, y estaban haciendo revisión los policías en la vía. Y los policías se subieron a revisar. Entonces, lo primero que se les dijo es que éramos cristianos, les dimos unos libros, justamente. Entonces, el policía ni siquiera se tomó la molestia de seguir, de pasar del primer asiento. Dijo, ustedes son cristianos. Cogieron los libros, se bajaron y seguimos nuestro camino, ¿verdad? Pero ¿qué tal si hubiéramos sido personas mundanas, veníamos tal vez haciendo bulla, fiesta, automáticamente sospechosos, ¿ya? Porque si pasaba algún evento, rápidamente, ¿sí me entienden? De igual manera, el otro día vi un video, ¿no?, en el que estaba un hombre parado en una esquina, un hombre muy sencillo se lo veía. Llegan los policías y lo comienzan a requisar, el hombre saca su Biblia, saca sus signarios, saca sus folletos, los policías lo ven, le devuelvan todo y siguen su camino, ¿no? Entonces, hoy en la actualidad, en el mundo moderno, es una ventaja ser cristiano. Muy pronto dejará de serlo, pero es una ventaja. Entonces, a veces muchos justamente se hacen cristianos por esos beneficios. Entonces, ahí es donde se puede cumplir tranquilamente el pasaje bíblico que dice: muchos se juntarán a ellos con lisonjas, ¿ya?, con adulaciones, se juntarán con ellos adulándolos por buscar beneficios. Se puede traducir también así, se podría traducir tranquilamente así, ¿ya? De igual manera, en la época de la persecución, muchos se acercaban y se hacían amigos de los protestantes para después entregarlos a lo que es al papado, ya a las autoridades católicas. Y ahí podemos ver esta historia, la famosa matanza de San Bartolomé, donde murieron como 70,000 cristianos en una noche, en el cual el papado hizo un convenio con ellos, y ellos fueron tan ingenuos y tan inocentes en creerlos. Le hicieron un convenio de paz, que no iba a suceder nada, que ya nos íbamos a llevar bonito. Esa noche se acostaron tan confiadamente, vino el ejército del papado y mataron a toditos, los cogieron dormidos. No se puede confiar del papado, no te puedes confiar del papado.
No se puede. La historia nos ha enseñado que no se puede. Simple y llanamente así. No se puede confiar en el papado. Ellos traicionan. Punto. Eso es todo. ¿Ya? Versículo 35. Versículo final. Dice la palabra de Dios. Amén. Y algunos de los sabios caerán para ser purificados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Muy bien. Dice que muchos de los sabios caerán, muchos de estos mensajeros, estos predicadores, estos cristianos caerán para hacer ¿qué cosa dices? Purificados. ¿Cómo puede ser posible eso? Si yo me caigo me ensucio, ¿no? ¿Cómo dice la Biblia de Vamos a la Biblia de Jerusalén. Ya sabía que me le vas a pedir. Versículo 35 dice, algunos de los maestros sucumbirán, pero servirán para probar, purificar y lavar a otros hasta el momento del fin que aún estará por llegar. ¿Cómo se entiende esto? Déjenme ver. ¿Dónde está? Zacarías 13:9. Ahí está la respuesta a esto. Zacarías 13:9. Zacarías 13:9. Aquí está. Dice, y meteré en el fuego la tercera parte y los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y yo les oiré y diré, pueblo mío, y ellos dirán, Jehová es mi Dios. ¿Cómo podemos llegar a ser el pueblo de Dios? Según Zacarías. Con fuego. Ya. Vamos a leer de nuevo el pasaje bíblico. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Entonces, dicho de una manera, tenemos que pasar por el fuego de la aflicción. Punto. Por el fuego de la aflicción. Por el fuego de... ¿Saben? En una familia donde hay muchos hijos, ¿saben a cuál es el hijo que más se le quiere? ¿Saben cuál es el hijo que más se le quiere? Al que causa más dolor de cabeza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el que más ayuda necesita. ¿O no es así? Usted tiene... pongámonos en el papel de una madre o de un padre en este momento. Y tengo dos hijos. El uno es un santo, el otro es un problemático. ¿De quién se va a estar más atento? ¿Del santo o del que pasa metido en problemas? El que pasa metido en problemas. Porque ¿qué dice el padre a la madre? El otro, ese es un santo, ese ni bola le para. Ese siempre se porta bien, ni lo toman en cuenta. Vuelta el otro, ahí están con el problemático, ¿verdad? ¿Y qué dicen los otros hijos? A él sí lo quieren, a uno no. No es que a él lo quieren más que a vos, sino que ese es el que requiere más atención. Sí, eso no es así. De igual manera, entre los hijos, si uno se enferma, ¿a cuál se le pone más atención? El que se enfermó. ¿Verdad? Por así decirlo. Ahora miren, vamos acá de nuevo. Fuego de la aflicción. Fuego de la aflicción. ¿Cómo somos aprobados ante Dios? Por la prueba. Por las persecuciones. Ahí nosotros somos. ¿Cómo se purifica el oro? ¿Se acuerdan? Una vez yo les expliqué eso. ¿Cómo se purifica el oro? ¿Cómo se encuentra el oro en la tierra? ¿Purito, así, limpiecito? No. ¿En medio de qué? De la roca, Está sucio el oro siempre está sucio. Tiene impurezas. ¿Y qué se hace para quitarle esas impurezas al oro? Cogen al oro y lo meten al fuego. Y el oro se derrite. Y se separa de las impurezas. Y ya el oro ya derretidito, puro, ahí lo sacan. Y ahora lo trabajan al oro. Pueden hacer muchas cosas con el oro, ¿no? O collares, anillos, cualquier adorno, ¿no? O incluso, hoy en la actualidad se usa hasta en la tecnología, los celulares tienen oro, ¿ya?
Y ahí para eso sirve el oro. Pero una vez que está purificado. También algunos de los sabios caerán para hacer qué cosa, depurados y limpiados y emblanquecidos. ¿A qué nos recuerda emblanquecidos? Los vestidores de Cristo. ¿Qué más? Apocalipsis 6:11, ¿qué decía? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces la aflicción saca lo mejor. Ustedes quieren saber si alguien es vago o es trabajador, pónganle un trabajo difícil. Ahí le ves. ¿Verdad? ¿Ustedes qué pueden decir de mí? ¿Que yo soy vago o soy trabajador? ¿Por qué? Yo trabajo en lo que me pongan y le pongo todas las ganas del mundo. Ya, ¿a qué hora me sé alzar yo del trabajo? Ya de noche. Ya de noche, cuando ya veo que no hay luz, digo, y ahora sí vamos. Yo de verdad, cuando yo vengo de día, me da vergüenza. No me gusta que la gente me vea que mal soy de día. Me da vergüenza, no sé por qué. Ya, entonces yo soy así, gracias a Dios. Pero hay otros que al mediodía ya, vámonos nomás. A las 3 de la tarde, no, ya es muy tarde, dicen incluso. ¿Verdad? ¿Cómo son estos? ¿Son trabajadores esos? No, de trabajaron bien. Pero podrían ser mejor. Claro, es que podrían. Son trabajadores, pero no son tan buenos trabajadores. ¿Qué es un buen trabajador? El buen trabajador es el que dices, ve, mira, tenemos que quedarnos hoy hasta de noche, hacer unas horas. No hay problema, vamos. Ese es el buen trabajador. ¿Qué dice el patrón? Si algún día despido a uno, será a todos menos a porque sí. Eso no es así. Vuelta a los otros que no, que ni si, cuando hay reducción de personal, ¿qué? Los primeritos en salir, váyase. Pero los que estuvieron más aplicaditos, ¿qué pasa? Déjamelo ese de ahí no me lo vayas a... Llega a ser hasta mano derecha del jefe, ¿verdad? ¿Por qué? Justamente por eso, porque es un buen trabajador, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ve a los verdaderos cristianos en el fuego de la aflicción? ¿Cómo sabemos nosotros que Job era un hombre justo? ¿Cómo sabemos eso? ¿Por qué sabemos que Job era un hombre justo? Porque lo perdió todo y siguió con Dios. Punto. Entre el apóstol Pedro y Judas, ¿qué diferencia hubo? Hay una sola diferencia entre ellos dos. Los dos traicionaron a Cristo, ¿verdad? Los dos siguieron a Cristo, vivieron con Cristo, estuvieron con Cristo. ¿Cuál fue la diferencia entre ellos dos? Fácil, que el uno, ¿qué cosa? Fue cobarde y se mató. ¿Y el otro qué cosa? Fue valiente y se arrepintió. Los dos traicionaron, los dos cayeron, pero uno tuvo la fuerza de levantarse y pedir perdón. El otro no. Le mató, entre comillas, el remordimiento. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, es importante pasar por el fuego de la aflicción. Es sumamente importante. Ahí se ve quién es quién. Cuando uno está con alguien, con una pareja, ¿cómo se sabe si esa pareja lo ama? Fácil, cuando te va mal. En el caso de los hombres, cuando estás más chido que nunca. Vamos a ver cuánto tiempo dura. Ya hay mujeres que ese man ya no tiene plata. Me voy y se van, ¿verdad? Y así. En el caso vuelta de las mujeres, cuando ya no se ven tan bonitas, ahí se ve si el hombre realmente la amaba, ¿verdad? O si no, ahí se busca una más joven y una más simpática. Ya, así de simple. Ahí se ve el verdadero amor. Entonces, bueno, tiempo para la justicia. Ya, saltémonos esto. Saltémonos esto. A ver, espérese. Ya. Bueno, acabemos con esta parte de aquí. Nosotros tenemos que pasar por el juicio. Listo. ¿Cómo es un juicio? En un juicio se presentan las pruebas. Ahorita pasó un asesinato donde yo vivo, ¿verdad? ¿Qué tal si alguien por ahí dice, yo vi que fue Nelson Berrugo el que estuvo por ahí y fue el causante del asesinato de esta persona? Bueno, yo primero que nada no he matado ni una gallina. Entonces, ¿qué sucede? Viene la policía, me interroga, ¿usted a dónde estaba? ¿Con quién se encontraba a esa hora? ¿Qué estaba haciendo? Bueno, yo estaba aquí en mi casa, estaba durmiendo, ahí está mi mamá, ahí está la cámara de vigilancia que está ahí, está también mi reputación, que nunca he matado una gallina. Entonces,
a mí se me lleva a un juicio, ¿verdad? Se me investiga. Porque hay alguien que dice que me vio. Entonces ya eso es una sospecha. Y yo merezco un juicio justo. Una acusación le puede caer a quien sea. ¿Ya? Hay personas que han ido a la cárcel y han pagado condenas de años siendo inocentes. Siendo totalmente inocentes. ¿Ya? Entonces se hace un juicio. ¿El juicio es justo o no es justo? Claro, entonces se ven las pruebas y se declara que el vecino no tiene nada que ver, él ni siquiera estaba a esa hora, ¿verdad? Ni siquiera estaba. Aquí hay un testigo que dice que lo vio, pero aquí hay 10 testigos que dicen que le estaba durmiendo a esa hora. Facilito, ¿verdad? Muy bien. Ya, entonces miren, ¿nosotros se está llevando un juicio en el cielo? Claro que sí. Ya hemos hablado de todo eso. ¿Cuándo empezó el juicio? En 1844. Ya, en 1844. La Biblia nos decía, vamos a Daniel 12:7. ¿Qué dice Daniel 12:7? Daniel 12:7 dice: Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por aquel que vive por siempre, que será por tiempos y de mitad de un tiempo. Y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Muy bien. Déjenme ver aquí la Biblia de Jerusalén si dice algo más. Mira, aquí es más clara la Biblia de Jerusalén. La parte final del versículo 7 dice: al cabo de 3 años y medio, cuando se consuma la derrota del pueblo santo, se cumplirá todas estas cosas. Cuando se acaben los 1260 años, en 1798, se va a comenzar a cumplir todo esto. ¿Ya? Y ahí es cuando los mileritas sabían que después de 1798, en algún momento después de 1798, iba a empezar el juicio. Bueno, ellos pensaban que era la segunda venida de Cristo, pero realmente fue el juicio. Y fue así, fue 46 años después. Empezó el juicio. Y nosotros desde 1844 vivimos el día del juicio, Yom Kippur. Ya vimos todo eso, ¿verdad? ¿Ya? Y se está pasando a juicio a todos los que nos hacemos llamar Cris. En algún momento, muy pronto, cuando en este mundo se decreten leyes humanas en vez de leyes divinas, nosotros conocemos ese evento como la ley dominical, vamos a pasar, ¿qué cosa? A ser enjuiciados todos los que estamos aquí en vida y nos hacemos llamar hijos de Dios aquí en la tierra. ¿Ya? Y ahí se cumplirá lo que dice Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a estar dispuestos a perderlo todo. La vida, los bienes, la familia, la comodidad, que muchos no la quieren perder. ¿Ya? Todo. ¿Cuántos quieren perder su comodidad hoy en la actualidad? Nadie. No quieren perder su comodidad. Están muy cómodos en el mundo, en las ciudades, están muy cómodos. ¿Quién quiere llenarse las manos de ampollas y sacarse callos? Nadie. ¿Quién quiere estar trabajando bajo sol todo el día? Nadie. ¿Quién quiere llevar cosas pesadas al hombro todo el día? Nadie. ¿Quién quiere estar sudoroso y apestoso todo el día? Nadie. ¿Quién quiere que le piquen los bichos, los insectos? Nadie. Porque hay unas hormigas que te pican, qué rico. ¿Ya? ¿Y a quién le gusta eso? Nadie le gusta eso, ¿verdad? Pero ¿qué quiera? El que quiera salvar su vida y estamos en eso. Estamos justamente en eso, ¿ya? Terminamos con esto. Miren, les voy a leer esto que dice aquí textualmente. Dice: el oro y la plata son metales que se vuelven cada vez más duros mediante el proceso de la refinación en el fuego. El cristiano necesita de las pruebas, así como los metales preciosos necesitan del fuego para purificarse. En ese proceso de refinación, cuando la temperatura comienza a subir, el mineral pasa del estado sólido al estado líquido. Y el oro, como la plata, que tienen un peso mayor, se precipitan al fondo, mientras que las impurezas y escorias, que son más livianas, ascienden a la superficie, donde son retirados por el joyero. De esta manera se purifica el oro y la plata física y metálica. Qué increíble, ¿no?
como se purifica en el fuego a unas altas temperaturas, al punto de que dice que el oro y la plata se hacen líquida. Entonces, blum caen. Me imagino que están sobre una rejilla, ¿no? Bien fina. Y arriba queda la basurita, todo queda arriba. Pero el oro y la plata abajo está. ¿Verdad? Primera de Pedro 1, 6, 7. Ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seis afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire, entendamos esto. Yo lo he contado esto 1000 veces, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando iba a comprar la finca, yo no entendía dónde me estaba metiendo, sinceramente. Yo no tenía ni la más mínima idea de lo que era trabajar y vivir en el campo. Pero hasta donde yo entendía, sabía que iba a ser mucho esfuerzo físico. Entonces yo me dije a mí mismo, voy a prepararme físicamente. Entonces comencé a hacer ejercicio, me compré unas pesas, etc. Me comencé a hacer más fuerte, ¿ya? Que la verdad me ayudó muchísimo. Después de eso también comencé a trabajar en una pequeña huerta para hacerme una idea más o menos de cómo es la agricultura, y lo comencé a hacer. Y cuando ya, gracias a Dios, se pudo conseguir la propiedad y toda la cuestión, y me di cuenta que ni siquiera así estaba del todo preparado. Era durísimo. Ya yo no sabía básicamente dónde me estaba metiendo. Pero no me rendí. Mejor me seguí esforzando, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que al principio me podía poner una cabeza de guineos al hombro. Hoy en la actualidad, con los chalos me he llevado hasta 4 cabezas de verde, ¿no? Antes yo podía apenas con una. Hoy en la actualidad puedo hasta con 4. Es impresionante, ¿no? ¿Cómo lo logré? Pasando la prueba. Y miren, todo esto es difícil, ¿verdad? Pero ¿saben qué es más difícil? Morirse de hambre. Eso es más difícil. Es difícil trabajar en el campo, yo no les voy a decir que no, pero es más difícil morirse de hambre, ¿ya? Entonces, miren, la prueba a nosotros nos purifica. Si yo hoy, en la actualidad, me acobardo en trabajar en la finca, teniendo motoguadaña, teniendo vehículo, aunque claro, yo no tengo carro, tengo el motocultor que lo adapté y lo hice disco un vehículo, ¿no? Teniendo todas esas facilidades, pudiendo comer todo lo que yo quiera, ya. Y así me acobardo en trabajar a la finca. ¿Cómo será cuando la cosa se ponga de ya, como se dice popularmente, de color de hormiga? ¿Cómo será cuando la cosa ya se ponga difícil? Si así no soporté, ¿cómo voy a soportar cuando la cosa se ponga peor? No lo voy a poder hacer. Entonces la prueba a nosotros nos ayuda a ir subiendo de nivel. ¿Ya? Por ahí Pablo decía, si con los de a pies te cansas, ¿cómo será con los que corren? No vas a quedar. Es así de simple. Ya, es así de simple. Si yo, por ejemplo, sé salir a correr, sé salir a trotar. Y es cansado, yo no les voy a decir que no, pero yo digo, esto no es nada para lo que me toca hacer el domingo en la finca. Ya, y a veces no solamente el domingo, lunes, y a veces hasta 3 días me he quedado aquí. Ya, es durísimo. Ya, pero si yo así me canso, ¿cómo será ya cuando la cosa se ponga más difícil? Va a ser imposible. Es de lo mismo. Hoy en la actualidad se nos complica tanto obedecer a la voz de Dios en lo que Él nos dice. Y cuando llega a pasar lo que tenga que pasar, señores. Termino con este último pasaje bíblico. Dice Malaquías 3:3. Y Él, nuestro gran Dios, se sentará como refinador y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los refinará como a oro y como a plata para que ofrezcan al Señor ofrenda en justicia. Y terminamos aquí la 6ª parte del Rey del Norte y el Rey del Sur. Para el siguiente tema, para la siguiente semana, vamos a iniciar ya en los versículos finales, lo que nos compete básicamente a nuestro tiempo. En otras palabras, el tema se va a poner sumamente interesante. Hasta el día de hoy se hizo este repaso, por así decirlo. Ya en los siguientes temas vamos a llegar a nuestro tiempo actual. Vamos a hablar del papado, vamos a hablar de la Unión Soviética, vamos a hablar de la guerra incluso que está pasando aquí en Medio Oriente. De todas esas cositas vamos a hablar en los siguientes temas, ¿sí?
Entonces, mis queridos hermanos, me queda a mí como mensaje, ¿no? Que quizás se salió un poco de ser un estudio a ser un tema, ¿no? Pero es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Pasar por el fuego de la aflicción. Y tenemos que prepararnos, y tenemos que esforzarnos, y tenemos que poner de parte día tras día. Si nosotros nos desanimamos a las primeras, no va a quedar nada para nosotros, ¿sí? Entonces, terminamos el tema aquí. Vamos a terminar el sábado y nos vemos la próxima semana.